Listo, buenos días, yo soy Juan Sebastián Loza Rojas, yo soy egresado acá también del programa de Ingeniería Electrónica, pues actualmente no me dedico mucho a eso, entonces soy más programador web. Y bueno, hoy vengo a hablarles de lo que es PSP y PSP. No hagan ilusiones, no es PlayStation portátil como mejor leer. Bueno, entonces esa es como la agenda que vamos a seguir. La idea es que vamos a hacer la clase pues el día de hoy y vamos a hacer el otro día pues que podamos acordar. Bueno, entonces PSP simplemente lo que plantea es como unas metodologías para uno llegar a ser una persona mucho más efectiva a la hora de comenzar a programar. Yo les hago una pregunta. Digamos que ustedes están en una materia, les pasan un requerimiento o algo así, ustedes por lo general, ¿qué comienzan a hacer? Estructuración del problema. Estructuración del problema. Cajas negras. Eso sí. ¿Qué es lo que necesita? Requerimientos del cliente. Eso es bien. Entonces mire que comienzan como una fase como de diseño, como de planeación del proyecto, ¿cierto? Eso es como lo sano que uno siempre debería hacer, pero muchas veces, y más por ejemplo cuando uno era estudiante, si uno lo que hacía era, no me pasan este problema, entonces comencé a matinar código una vez a ver qué nos sale. Entonces eso es una forma en realidad muy ineficiente de trabajar. Eso es como por decir si yo fuera a construir una casa y comenzara de una vez a apilar ladrillos y ponerle a ver qué me sale y listo. Si no, ¿cómo se siente para decir esto? Eso es algo de programación, ¿no? Algo interesante. Vale, me los digo. Listo, entonces, ¿esto por qué surgió? Como dice acá, entonces mire que en un principio la industria de software se basaba en eso, como en una metodología mucho como de ensayo y error. Y pues en realidad eso incrementaba mucho los costos de los proyectos. Entonces las personas de las empresas de ingeniería de software se basaron mucho en los trabajos que hicieron Edward Deming y Jane Duran, que lo que comenzaron a hacer es que comenzaron a hacer cambios sustanciales en la empresa automovilística. En esos tiempos pues lo que se hacía en estas empresas era exactamente esa misma problemática que teníamos. Todo el mundo pues comenzaba a trabajar pues en paradas muy locas como a la loca, ¿cierto? Entonces ellos comenzaron a decir, no, vamos a coger cada empleado y vamos a como a enseñarle a hacer bien su trabajo, sino a que tenga como un proceso definido para que cada persona haga bien su trabajo. Y si cada persona pues tiene un proceso bien definido, pues vamos a tener un producto de mucha mayor calidad. Entonces mire que como les decía, pues esto trajo una importante alza en la calidad de los productos. Y pues como les decía, entonces mire que esa metodología de prueba de reglas se vuelve muy costosa. O sea, mire que nosotros siempre tomamos un proyecto, comenzamos a programarlo, tales, y entonces vemos que algo no nos funcionó, entonces nos devolvemos. Entonces es mucho más eficiente yo, más bien, planear bien lo que voy a hacer, y antes, por ejemplo, de compilar mi código o alguna cosa, es bueno también darle una revisión. Entonces no se imagina la cantidad de errores que uno se puede encontrar haciendo simplemente ese ejercicio. No compile todavía, sino que darle una revisión y de la que se puede encontrar todo tipo de errores. Entonces mire que esto es como una viñeta de que nos ilustra, por ejemplo, esta problemática que nosotros siempre nos encontramos en la industria. Por ejemplo, que una persona que es nuestro jefe, que por lo general es un administrativo, muchas veces ni siquiera es un mismo ingeniero, nos dice, no, es que la clave del éxito es la velocidad. Entonces le respondo, claro, entonces si yo hago las cosas muy rápido pero muy mal, entonces eso también es un éxito de la clave del éxito. Listo, entonces eso es para que se den cuenta que muchas veces la clave del éxito no es la velocidad, sino lo más importante es la calidad. Bueno, entonces como pueden ver, entonces mire que esto nos va a traer muchos problemas. Por ejemplo, primero tenemos pues desarrollos costosos. Entiéndase costos en la ingeniería de software como el tiempo que nosotros le dedicamos a escribir un proyecto, a ejecutar un proyecto. Entonces ¿eso qué nos va a traer? Va a traer entonces reprocesos, o sea, volver a hacer lo que ya habíamos hecho. Vamos a tener retrasos en las entregas, como vamos a estar corrigiendo sobre el ensayo de error, entonces la fecha con la que habíamos comprometido, con la que nos habíamos comprometido, pues no va a poder ser. Va a ser una fecha más actual y en últimas, ¿qué va a hacer? Clientes insatisfechos. Entonces saben que esto es lo peor que uno le puede pasar si uno tiene una empresa, un negocio, lo que sea. Un cliente satisfecho
va y le dice otra persona que no trabaje con nosotros y así, así, eso se vuelve una bola de miel hasta que nadie nos quiere contratar. Entonces eso genera entonces la necesidad entonces de mejorar entonces la calidad de los productos. Bueno, entonces esa falta de calidad muchas veces ¿por qué se da? Primero entonces la falta de experiencia, muchas veces entonces las personas que inician una empresa o algo así, entonces tienen esa tendencia a comenzar a hacer de una vez sin una buena planeación. Tenemos también una falta de tiempo y disposición, o sea, muchas veces estamos acosados por una fecha de entrega o porque como tenemos que hacer rápido, ¿no? Que pereza implementar una metodología de calidad, simplemente hagamos eso así. Y también falta de interés por la parte administrativa. Entonces, aunque muchas veces la parte administrativa lo que importa es que entreguemos algo en una fecha completo y listo, ¿cierto? Para ellos poder cobrar. Entonces, muchas veces nos olvidamos de lo que es más importante, un producto de calidad. Entonces, aquí nos damos cuenta entonces que el ingeniero de software, que aquí pues nos podemos encasillar todos nosotros, mire que tenemos unas tareas mucho más grandes que simplemente ser unas máquinas automáticas de escribir código. Nosotros estamos en la capacidad, por ejemplo, de gestionar recursos, por ejemplo, en tiendas de recursos, como por ejemplo, que computadores que tenemos a disposición, personal. También podemos dar la responsabilidad de entregar productos de calidad. Y para nosotros poder entregar productos de calidad, lo recomendable es que nosotros sigamos un proceso. Ya más adelante vamos a ver en detalle qué nos referimos con eso de proceso. Entonces miren que siempre les estoy mencionando lo que es un proceso. Simplemente un proceso es simplemente como un conjunto de pasos que yo voy a seguir para poder realizar una determinada tarea. Por ejemplo, un proceso muy sencillo que ustedes se pueden encontrar todos los días, por ejemplo, digamos el día que ustedes van a mirar, por ejemplo, no sé, una receta en internet. Mire que yo siempre le digo, usted tiene que tener tales ingredientes, luego hace esto, y cuando tenga un producto así, entonces ya va a tener su receta lista. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, seguir un proceso. Y aquí es donde pues, ya comenzamos como ejemplo a encaminar más de lo que se trata esa charla, que simplemente es un proceso personal. ¿Quiénes son los mejores para nosotros definir el proceso y la forma en que vamos a trabajar? Los administrativos, ¿ustedes qué creen? Debemos ser nosotros mismos los que definamos el proceso, porque en el final somos nosotros los que conocemos nuestra forma de trabajar y también qué tan dificultoso puede ser una tarea o un requerimiento que nos van a pedir. Entonces, simplemente aquí entonces ya vamos a ver lo que es PSP. Aquí dice que PSP es un conjunto de prácticas disciplinadas para la gestión del tiempo y mejora de la calidad. Bueno, simplemente PSP, que quiere decir Personal Software Process, son un conjunto de prácticas que yo debo tener en cuenta y seguir de una manera muy disciplinada para poder tener productos de buena calidad en el tiempo que es. Tenemos que decir que esto es un proceso, esto no es una fórmula mágica que uno diga, no, voy a aplicar esto, entonces, uy, ya tengo el mejor producto del mundo. No. Eso es un proyecto, son unas metodologías que se basan en unos procesos estadísticos con los cuales pues si yo sigo alimentando pues unas bases de datos que recogen información de tiempo, de efectos en mi programa y todo esto. Vamos a darnos cuenta que con el tiempo, con ese proceso de aprendizaje, vamos a tener cada vez un producto de mejor calidad. ¿Cierto? Entonces mire que este proceso personal se apoya por ejemplo en tener unos pasos definidos, o sea, yo tener un proceso que tenga unos pasos muy específicos con los cuales entonces yo me pueda asegurar de que tenga un trabajo pues hecho pues completamente, o sea, que no me salte ningún paso y y con unos criterios de salida que yo diga, si yo ya tengo esto, ya puedo entonces dar por terminado mi tarea. También tengo, por ejemplo, lo que son formularios. Yo les decía que vamos a alimentar unas bases de datos. Entonces, en estos formularios vamos a recolectar toda esa información. También entonces vamos a tener unos estándares que en últimas, los estándares los vamos a definir nosotros mismos. Yo me podría decir que es un estándar. Sí, como una regla, como un paradigma que yo debería cumplir, ¿cierto? La cosa es que aquí los estándares los define cada persona. Hago un ejemplo. Un estándar puede decir que yo diga para mí mismo que un producto de buena calidad es aquel que tenga menos de 5
50 errores por cada 1000 líneas de código, ¿cierto? Entonces mire que ahí ya tengo como una meta que yo voy a seguir. Entonces yo debo encaminar todo mi proceso para llegar a cumplir ese estándar. ¿Hasta ahí donde entienden? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cuáles son ustedes? Se preguntarán, bueno, ¿para qué sirve pues yo tener todo esto? Simplemente entonces, miren, tenemos aquí un marco delineado para la aplicación y seguimiento del trabajo. Simplemente yo con el proceso que voy a definir, voy a poder estar haciendo toda hora un seguimiento al trabajo, voy a poder planificar de una manera muy detallada lo que voy a hacer y también voy a poder gestionar todos los recursos que tengo a mi disposición. Como voy a tener un proceso específico con unos pasos, entonces voy a tener una guía para hacer el trabajo correcto y completo. ¿Eso qué quiere decir? Como yo voy a seguir unos pasos, entonces me voy a asegurar de que no me voy a saltar ningún paso, entonces vamos a tener un trabajo de muy buena calidad. Bueno, y entonces simplemente ya con estos datos que voy a recoger, vamos entonces a tener una base para poder medir nuestro trabajo. ¿Cierto? Por ejemplo, la primera iteración que nosotros hagamos, por ejemplo, vamos a encontrar que vamos a tener una cantidad muy grande, por ejemplo, de defectos y todo esto. Todos estos datos que nosotros vamos a recoger nos van a servir para poder saber, por ejemplo, que nosotros qué estamos haciendo mal, ser conscientes de nuestros errores y poder aplicar medidas para corregirlos. Entonces miren que también entonces esto se vuelve entonces una herramienta para la planificación y la gestión de la calidad. Voy a poder llegar al punto en que yo voy a poder gestionar la calidad de mis recursos de mi programa. Voy a poder predecir, por ejemplo, con cuántos errores por cada 1000 líneas de código voy a poder tener pues, en mi producto final. Entonces mire que por ejemplo, si todo el equipo de trabajo se pone a la tarea juicioso de seguir estas metodologías, mire que entonces vamos a tener un marco para poder organizar el trabajo, lo que es el trabajo en equipo. Entonces pues, ustedes ven que cada uno tiene un proceso, cada uno hace muy bien su trabajo, entonces el producto que estamos creando en conjunto por ende va a ser de muy buena calidad. Y bueno, y esto es parte que es muy importante, es que siempre vamos a tener datos históricos. Yo quiero hacer una aclaración, es que al tener nosotros datos históricos, eso no es por decir para que, por decir, el administrador esté encima, vea, usted bajó sus datos, está empeorando y todo esto, no. Eso es, como le decía, esto es personal, es para que cada persona se dé cuenta de qué es lo que está haciendo mal y que se caiga en cuenta de qué puede mejorar en el futuro. En últimas, nosotros ¿qué queremos eliminar con esto? Es acabar con ese elemento al azar que tiene, por ejemplo, toda esa cantidad de proyectos en los que nosotros trabajamos. Siempre vamos a decir, no, vamos a escribir un código, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si esto nos va y todo eso. Entonces, esa caricatura todo lo resume muy bien. ¿Toda la entendieron? Sí. Entonces, bueno, PSP entonces se basa en unos principios. En unos principios pues, que son muy claros. Por ejemplo, algo tan claro como esto: si tenemos un proceso de muy buena calidad, entonces vamos a tener productos también de muy buena calidad, porque esto no tiene pues, mayor misterio. Algo que esto respeta mucho, con esto no estamos diciendo entonces que todos los ingenieros tienen que trabajar igual de la misma manera, no. Esto es un proceso personal, esto es algo que respeta, que cada ingeniero es diferente. Como todos sabemos, todos tenemos una forma diferente de resolver los problemas. No hay dos programadores iguales, como ustedes saben. ¿Cierto? Entonces, hay que tener en cuenta pues, que utilizar buen procesos, al utilizar procesos bien definidos y bien cuantificados, o sea, del cual yo pueda sacar una buena cantidad de datos y métricas, me puede servir para mejorar mi desempeño. Cada vez que yo vaya cayendo en cuenta que estoy haciendo mal, pues voy a hacer mi trabajo de una mejor manera. Algo que es muy importante es que los ingenieros tienen que ser conscientes de que la calidad del producto es enteramente responsabilidad de cada uno de ustedes. Ustedes no pueden esperar, por ejemplo, a que ustedes terminen su código y entonces van y le dicen a su jefe, ay, venga, ¿será que me lo revisa o algo? O le hace pruebas a eso. No, o sea, el primero que debería hacer pruebas y revisiones debería hacer lo mismo. Porque lo peor que nos puede pasar es que haya un error y que el cliente se dé cuenta de eso, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que eso no pase.
Dice aquí, cuanto antes se detecten y se corrigen errores, menos esfuerzo será necesario. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Entienden lo que dice acá? ¿Por qué creen que es más barato yo detectar un error en fases tempranas que cuando el proyecto ya esté muy avanzado? El error puede ser fatal para el progreso. Como si montar una casa y darse cuenta que no monte una viga. Exactamente. Eso es como cuando se tienen que volver a tomar todas las fotos de un proyecto. Exacto. Sí, exactamente. Esto pues ha bajado pues como a nivel de programación. Por ejemplo, en lo que yo trabajo hay muchos errores. Lo que se hace primero es por definir la estructura de una base de datos. Es como lo primero que yo hago. Si yo por ejemplo hago esto y comienzo a seguir con las fases del proyecto, que la parte gráfica, que la parte del servidor y todo eso, me doy cuenta que tenía un error de base de datos, me toca reescribir muchísimo el código. Y en esa corrección puede salir también una cantidad inimaginable de errores. Entonces por eso es muy bueno que nosotros nos demos cuenta de los errores lo más rápido posible. Por eso quise, por ejemplo, que es más eficiente yo prevenir los defectos que encontrarlos y arreglarlos. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo creen que yo podría, por ejemplo, prevenir un defecto a nivel de ingeniería de software? ¿Cómo podría yo prevenirlo? Bueno, como en la planeación, vea, algo tan sencillo como esto. Digamos que yo siempre me equivoco en el garrafo punto y coma. Siempre se me olvida, ¿sí o no? No pasa acción. Es sagrado. ¿Sí o no? Entonces una forma de yo tenerlo presente, porque ustedes no sé si se han dado cuenta que las personas siempre nos equivocamos de la misma manera, ¿cierto? Ustedes si se ponen a hacer conciencia se van a dar cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, una forma de yo poder prevenir este error es, por ejemplo, si yo, digamos, tengo una lista de chequeo, ¿cierto? Antes de yo comenzar a programar, entonces puedo leer esta lista de chequeo y decir, ponga los puntos y coma cada vez que termine una línea de código. Entonces usted dice, pues claro, yo siempre me equivoco en eso. Entonces mire que usted ya allá va a caer en cuenta de eso y lo va a tener muy presente. En este orden de ideas, mire que tanto prevenir como detectar errores a tiempo da como conclusión, por ejemplo, este otro principio que es trabajar bien, siempre es la forma más rápida y económica de trabajar. O sea, si yo hago las cosas bien desde un principio, va a ser mucho más económico para el proyecto, me voy a demorar menos. Eso es bastante claro. Bueno, entonces dice que también que para producir constantemente productos de calidad, los ingenieros deben planear y medir rastrear constantemente su trabajo. O sea, yo siempre tengo que ser consciente de la forma en la que yo voy a trabajar. No es trabajar a la loca y entregar algo rápido, no. Simplemente hagamos un alto en el camino y miremos cómo estoy trabajando y cómo puedo mejorar cada vez. Y finalmente, con todos los datos que yo voy a recolectar, lo que voy a hacer es que voy a comenzar a analizar esos resultados para yo poder medir mi trabajo. Aquí se van a poder producir unas gráficas como de, por ejemplo, de tamaño de código, de calidad de código, ¿cierto? En los cuales yo voy a contar como de efectos de mi programa y todo esto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esas gráficas, yo voy a tener como una visión muy grande de cómo es la forma en que estoy trabajando y entonces ya sé, por ejemplo, que si estoy inyectando muchos errores, tengo que buscar, por ejemplo, la forma de no seguir haciendo esto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces miren que aquí tenemos otro de los problemas que siempre nos encontramos en la idea de software. Aquí estamos. ¿Cierto? Entonces miren que aquí simplemente lo que dice es que muchas veces nosotros estamos resolviendo el problema que no es. Tenemos que llegar como a enfocarnos en eso. Realmente esto se da mucho en la industria. Aquí también. Bueno, entonces aquí simplemente ya definimos como los paradigmas de lo que es lo que se basa BSP. Eso es mucho pues de lo que de lo que se ha hablado mucho. Por ejemplo, algo que de pronto no les he mencionado es que esto es un proceso que constantemente se va retroalimentando. O sea, como al principio a ustedes se les va a decir como que definan un proceso, por
por ejemplo, para realizar unas tareas que ustedes siempre hacen, no sé, programar un computador, programar, no sé, una captura de datos, cualquier cosa de estas. Entonces ustedes pueden definir, por ejemplo, un proceso, por ejemplo, para hacer una tarea de estas. Al principio ese proceso puede llegar a ser muy curto, se puede dar cuenta que no es el mejor, pero lo que permite esto es que ustedes van a poder mejorarlo y mejorarlo hasta tener un proceso de muy buena calidad. Algo que ustedes se tienen que meter en la cabeza es que así usted tenga un proceso que le dé productos de buena calidad el 99% de las veces, pues de acuerdo de que eso se puede mejorar un 99.1%, o sea, nada es perfecto, todo es perceptible de ser mejorado, ¿cierto? Entonces esto es mucho de lo que ya les ha dicho. Entonces, por ejemplo, que los miembros del equipo establecen sus propios retos, ¿cierto? Como esto es algo personal, entonces yo mismo me voy a trazar mis metas de cómo mejorar. También que, bueno, cada uno me define los métodos que va a usar, también lo mismo, medir el trabajo. Recuerden algo, ustedes que son ingenieros saben que lo que no se puede medir, no se puede controlación. Esto también utiliza mucho lo que es el análisis de resultados, y basado en estos análisis vamos entonces a hacer mejoras en nuestro proceso. Bueno, entonces PSP tiene varios escalones. Empezamos pues con PSP 0 hasta llegar a PSP 3, y luego lo que nosotros debemos llegar es a un TSP, es un Team Software Process, o sea, en los que todos vamos a tener pues como una metodología de trabajo muy bien estructurada en la que nosotros podamos llegar a ser un equipo de trabajo que trabaje pues de una manera muy coordinada. Nosotros por ejemplo en las primeras fases lo que hacemos es como partir de un proceso, por ejemplo, que ya pueda estar definido de una metodología pues que ustedes dan por ahí o algo, lo pueden definir ustedes mismos, y lo que van a hacer es simplemente como van a aplicarlo y van a comenzar entonces a mirar de pronto qué fallas hay y todo esto. Se recomienda mucho que por ejemplo ustedes saquen por ejemplo que es un estándar de codificación. En estándar de codificación nos referimos por ejemplo a que como que ustedes respeten la forma en que van a definir, o sea, que por ejemplo que ustedes definan la forma en que van a escribir su código. Me explico, por ejemplo, digamos que hay muchas personas, por ejemplo, que ponen una estructura for y entonces la llave que abre el ciclo, entonces la van a poner al lado, ¿cierto? O por ejemplo, que la van a poner en un salto de línea, ¿sí o no? Entonces se supone que en ese estándar de codificación tiene que tener claras todas esas cosas, ¿cierto? Eso, por ejemplo, muchas veces lo utilizan en muchas empresas, por eso para que todo el mundo pueda escribir el código de una misma manera y que, por ejemplo, para que otra persona si se ve obligado a revisarlo, pues para que lo pueda revisar de una manera más fácil, ¿cierto? Eso es útil pues por ese lado. También entonces aquí vamos a tener lo que son, por ejemplo, medidas de tamaño, o sea, nosotros vamos a poder estimar, por ejemplo, qué tan grande va a ser nuestro código. Por lo general nosotros medimos el código en líneas de código, pero esto también es algo muy subjetivo. Una medida de tamaño puede ser, por ejemplo, un elemento de base de datos, un módulo, unas funciones, es lo que ustedes definan. Y algo muy importante son las propuestas de mejora del proceso. O sea, cada vez que yo termino un proceso, tengo que emitir una propuesta por la cual yo voy a mejorar este proceso. Listo, de ahí que pasamos entonces a PSP1, que aquí entonces ya vamos a hacer lo que son estimaciones de tamaños, que los vamos a hacer más que todo con regresiones lineales. Y pues también si nosotros podemos llegar a saber qué tan grande va a ser nuestro código, también podemos llegar a saber, por ejemplo, llegar a comprometernos con una fecha, lo que tenemos acá como planeación de calendario. Esto no se trata de que vamos a hacer el código muy rápido o lo vamos a hacer entonces al tiempo que nosotros queramos, no, simplemente vamos a generar como un plan de calendario como realista, ¿cierto? O sea, ni el más rápido, ni el más lento, ni nada de esto, sino con uno que sea como que concuerde como a los requerimientos, ¿cierto? Entonces aquí ya en PSP2 ya vamos a comenzar a hacer lo que son ya como las revisiones de código. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a revisar el código siempre se recomienda que sea antes de la compilación. Antes de ustedes compilar, de darle el run y todo esto, se recomienda entonces que ustedes, por decir, terminando de programar, van, se toman un cafecito, descansan,
como para que ustedes cambien el chip. O sea, ustedes están como en el modo de programación, entonces ahora van a pasar al modo de revisión. Entonces van, se toman un descansito y comienzan entonces a revisar su código sin necesidad de complicarlo. Y se van a dar cuenta que pueden encontrar una gran cantidad de errores. Puede ser errores de lógica, de sintaxis, una cantidad de cosas. ¿Cierto? También entonces PSP provee entonces uno que son unas plantillas de diseño. Si yo voy a comenzar a diseñar mi software, entonces ellos proveen una serie de plantillas que me van a guiar pues, a que mi diseño quede mejor. Por ejemplo, hay una plantilla que se llama plantilla de especificación lógica. Es en la que, por ejemplo, si yo puedo escribir más o menos como una especie de pseudocódigo en la cual yo dé como solucionar mi requerimiento. Hay otro que es, por ejemplo, la plantilla de especificación de estados. Entonces, por ejemplo, que son electrónicos, trabajan mucho con lo que son máquinas de estados y todo esto. Eso es algo muy parecido, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? PLCs. Que entonces antes de programar eso, entonces haga el diagramita de estados y todo eso, ¿cierto? Es algo así muy parecido, bueno. Y tiene pues otras dos plantillas que, bueno, nos las vamos a ver. Y bueno, aquí ya lo que hice aquí con desarrollo cíclico simplemente es que, bueno, vamos a reinventar todo esto, que vamos a hacer pues, nuestro proceso cada vez más sólido, que vamos a mejorar pues con respecto a la marcha y todo esto, ¿cierto? Recuerden que el objetivo es poder llegar a ser un equipo de desarrollo, muy bien coordinado. Bueno, esto es algo de lo que ya les había hablado, pues. Bueno, entonces para guiar el trabajo, entonces PSP provee 3 fases para el proceso. Se supone que usted debe tener una fase de planeación, ¿cierto? Donde va a gestionar recursos, va a hacer planes de calendario, va a hacer pues toda la planeación del proyecto. Vamos a pasar entonces luego a la fase de desarrollo, que fase de desarrollo no quiere decir que no, listo, ya no vamos a comenzar a volver código, no. Lo que nosotros primero debemos hacer es primero hacer un diseño un diseño pues muy bien estructurado de nuestra solución. Aquí pueden haber, por ejemplo, que simulaciones, por ejemplo, diseños así sobre el papel, por ejemplo, que, ¿cómo se llama esto? Pruebas de escritorio, cosas así. También, por ejemplo, hacer una revisión de nuestro diseño. En el diseño pueden haber errores que se pueden cometer, por ejemplo, de la lógica de nuestra solución y todo esto. Ahí siempre entonces pasamos a la codificación. ¿Cierto? Después de terminar la codificación también deberíamos hacer una revisión de la codificación. Luego pasamos a la fase de compilación y luego a la fase de pruebas, en las cuales nos tenemos que tener muy claro que en las pruebas tenemos que tratar de encontrar la menor cantidad de errores posible. ¿Cierto? Se supone que cuando yo voy a hacer pruebas, porque yo ya tengo prácticamente listo mi proyecto, entonces como yo ya hice revisiones y encontré muchos errores, entonces se supone que en pruebas casi no voy a encontrar errores. Y antes de que las pruebas, antes de por ejemplo hacer pruebas que ustedes encontrarán, por ejemplo, que en la industria hay todo un departamento para hacer pruebas. Antes de pasar a ese departamento, las pruebas deberían ser personales, ¿cierto? Revisar primero antes de pasarse a la otra persona y pasar la pena de que, uy, ven aquí, en este programa me queda, no sé. Bueno, entonces esto tiene que ver con la fase de desarrollo. Luego pasamos entonces a la fase de lo que se llama post-mortem, que es donde yo simplemente ya voy a registrar todos mis datos, voy a procesarlos, voy a tabularlos y voy a también hacer mis propuestas de mejora. ¿Cierto? Entonces estas son las 3 fases de PSP. Sería muy bueno entonces que las siguieran porque de verdad que esto estructura muchísimo la forma de trabajar. Y no estamos trabajando tanto así como al azar, sino que ya sabemos muy bien para dónde vamos cuando vamos a realizar este proyecto. Entonces mire que aquí tenemos entonces lo que yo les acabo de decir. Entran los requerimientos, vamos a planearlos, pasar por esta fase de desarrollo. Y algo que aquí es muy importante es que cuando yo estoy en mi fase de desarrollo, yo estoy generando unos logs de tiempo y de efectos. O sea, cada vez que yo estoy en este proceso, estoy alimentando mi base de datos. ¿Cierto? Para poder entonces llegar a ser todas las mejores que sean pertinentes.
Bueno, entonces para ayudarnos en esto, entonces PSV tiene 4 elementos que son muy importantes. Tenemos los scripts, que son también guiones, tenemos formatos, métricas y estándares, ya los vamos a ver cada uno. Entonces tenemos acá lo que son los scripts, pues se llaman guiones. Cuando ustedes han una película, o se han dado cuenta que hay un guionista, ustedes saben qué hace ese guionista, o qué es lo que tiene ese guion. ¿Usted qué está acá? Sí, yo le... Es el que más necesita la charla. ¿Dónde está? Es el encargado como de darle el papel de acá, que vaya a ser. Darle papel a cada actor, sí, puede tener eso. ¿Quién da más? Como las secuencias de Él describe la historia de la vida, la historia del poema. pues sí, como complementar, o sea, es la historia, o no solo dar la historia, sino también caracterizar cada papel de los personajes. Es decir, este personaje se va a comportar de esta manera, de tal forma. Exactamente. Si ustedes ponen en el script también dicen cosas, por ejemplo, del escenario, de qué efectos van a ver acá, bueno, todo eso. Entonces, la idea es que sigamos algo así también parecido. Tenemos entonces un guión que se consta de 4 partes. Tenemos un propósito, ¿cierto? Que digamos, si usted sigue este guión, entonces va a obtener como resultado el producto, ¿cierto? Tenemos unos criterios de entrada, o sea, las cosas que tenemos que tener antes de comenzar a seguir nuestro proceso. Como por decir, digamos, ustedes, por decir cualquier barrabasada, vamos a programar en un Arduino. Entonces, ¿qué hay que tener antes de Arduino? Pues tenemos que tener el Arduino, tenemos que tener para conectar al computador, tenemos que tener los sensores que vayamos a necesitar, ¿cierto? Ya entonces ya siguen como tal las fases del proceso, o sea, ya como los pasos que vamos a hacer, comenzar a seguir para cumplir nuestra tarea y unos criterios de salida. O sea, simplemente son como unos elementos que se dan cuenta que si ya los tengo todos, me doy cuenta de que ya puedo terminar mi proceso. ¿Cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, también pasamos a los formatos o formularios, que lo pueden llamar así. Cuando, si alguno pues, se atreve a meterse pues, a la certificación que ofrece el Ministerio de las TIC, ellos le pasan una herramienta un poquito gorda que es en Access. Entonces ellos les van a pasar, esta herramienta tiene pues por ejemplo como estos formularios donde yo voy a poder ingresar todos mis datos cuando yo aplico el proceso. Ahí voy a poder ingresar datos como datos de planeación, o sea, datos de calendario, por ejemplo el estado actual del proyecto, o sea, qué tan avanzado voy, en qué porcentaje voy, por ejemplo el tamaño, cuántas líneas de código llevo, cosas así, por ejemplo tiempos, cuánto me estoy demorando, si ya me estoy demorando mucho, si me estoy demorando menos, cosas así, y también datos de efectos. Yo puedo, por ejemplo, terminar un módulo de un proyecto que ustedes tengan, por ejemplo, digamos que alguna persona es el encargado de hacer, por ejemplo, de programar toda la parte de los sensores, ¿cierto? Todo ese módulo. Entonces, cada efecto que yo vaya encontrando en mi revisión o en las pruebas, pues entonces yo lo voy a meter acá, en defectos. Listo, entonces miren, ustedes se dan cuenta que yo les he hablado mucho de métricas, que de datos y todo esto. Entonces las métricas que nosotros vamos a contemplar son principalmente estas 4, que son tiempo, que también se puede entender como esfuerzo. O sea, el esfuerzo también puede ser entendido como cuánto tiempo le estoy dedicando yo a programar algo, ¿cierto? Eso también se traduce, por ejemplo, a costos en plata. Ustedes saben, por ejemplo, que un ingeniero cobra por cuánto tiempo se demora programando algo. También tenemos tamaño, por lo general son líneas de código o elementos de bases de datos, pero lo que ustedes les decían. Tenemos también calidad, que la calidad es medida en número de efectos. O sea, un producto mío va a ser de mejor calidad entre menos efectos tenga. Y también datos de calendario. Como les decía, una fecha pues, en la que yo me pueda comprometer para entregar mi producto. También tenemos entonces lo que son los estándares. Los estándares, como les decía,
la idea es que cada persona los define, respetando pues así como la individualidad de cada programador. Vemos entonces, por ejemplo, lo que es el estándar de codificación, lo que les decía, que por ejemplo que nos pongamos de acuerdo en una misma forma de escribir nuestro código. También tenemos estándar de efectos. Este es muy importante para lo que yo les hablaba de las revisiones. Por ejemplo, ahorita les digo un estándar, por ejemplo, un estándar puede ser verificar que se estén todos los puntos y comas, ¿cierto? La idea, por ejemplo, es que cuando yo escriba un código, yo tenga por decir mi estándar de efectos, que puede ser así como un checklist, ¿cierto? Y comience a verificar mi programa. Entonces, un dato puede ser que les decía verificar los puntos y comas. Otro dato, verificar que todos los ciclos estén cerrados, ¿cierto? Entonces, y obviamente este estándar, cada vez que ustedes van a encontrar que se van a equivocar en otra cosa, pues lo van alimentando hasta que tengan un estándar pues muy completo en cual les sirva para corregir la mayoría de efectos. Estos dos pues son los más opcionales que se hacen más como en la práctica. ¿Sí? Después que hay un estándar de conteo de líneas, para mí qué va a ser una línea de código y qué no va a ser. Cuando estamos en la certificación nos ponían a hacer un programa que era contar las líneas de código del programa. Entonces para esto teníamos que tener un estándar de conteo. Por ejemplo, yo no iba a contar por ejemplo las líneas que solo fueran una llave, o por ejemplo las líneas en blanco no las iba a contar, ¿cierto? Y bueno, elementos de base de datos, pues es esto mismo, o sea, los más importantes son estos dos. Bueno, esa es como la parte introductoria de PSP. Ya con lo que se sigue, ya más que todo los métodos que ya les decía, ya entramos como a la parte estadística, que vamos a ver mucho lo que es la regresión lineal y todo eso. Aquí no tiene que traer calculadora, no me preocupen. Simplemente es mostrar después o mandar. Bueno, hasta ahí tiene algún comentario, alguna duda que depende, sí. De pronto que se dieron cuenta ahora que les hablaba de todo esto, de la forma que programamos. O sea, que eso es verdad o es mentira. En un TSP, si el TSP es la revisión, es el mismo TSP final. La idea es que las revisiones. ¿Cómo? El estándar. ¿Cómo así? El estándar que se fija es el que sigue todo el grupo de trabajo. Pues incluso ustedes pueden llegar a algo como eso, ¿cierto? Pero la idea es que el estándar de efectos sea personal, sea único por cada persona, porque todos programamos de diferente manera y todos nos equivocamos de diferente manera, ¿cierto? Entonces, sí, ustedes pueden, por ejemplo, llegar a tener todo un equipo de pruebas, pero antes de hacer las pruebas, pues primero yo debería revisar entonces qué fue lo que hice, ¿cierto? O sea que en un TSP, si lo sigues, son contenidos que Claro, es que para tener TSP, cada persona tiene que aplicar el TSP. ¿Qué ventajas trae pues, cuando uno hace este tipo de cuestiones de tiempo? ¿Es una mejora, no es una mejora? O, pues lo digo es porque sí, chévere uno llenarse los registros, no cuenta cuánto se demora, pero no sé si eso sea igual de significativo a pronto perder tiempo en otro lado. Pues. Bueno, esa metodología se utiliza más que todo la han utilizado mucho empresas de Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, esta metodología fue hecha en la Universidad de Cambridge, si no estoy mal. No recuerdo cuál era, pero una vez. En todo caso, es que las empresas pues, que han aplicado esto se han visto pues, como una mejora muy importante. Yo sé que puede ser muy dispendioso en un principio yo ponerme a llenar formularios y formas y tener un proceso de planeación muy dispendioso. Pero ustedes se pueden llegar a dar cuenta que muchas veces es mejor yo tener como un proceso de planeación muy robusto, ¿sí o no? Para que entonces cuando llegue el momento de la codificación se puede llegar a ir muy ágil. De hecho, una de las cosas que se planteaba pues, en el libro, pues, que es el guía de esto, decían que en un futuro la codificación, y de hecho ustedes ven que vamos para eso, la codificación debería llegar a ser incluso automática. Los ingenieros deberíamos, es como más bien, intentamos empezar es como estructurar bien ese proyecto, ¿cierto? Como pensar más
más que todo cómo va a ser, por ejemplo, la lógica de nosotros programar, ¿cierto? Y que ya simplemente el código compilado, listo, escriba solo. Pues ustedes ven que de hecho vamos para eso, miren que muchas veces nosotros vemos que necesito un módulo para hacer esto, muchas veces no lo comenzamos a hacer desde cero, sino que no en internet ya está, no van a explotar. Por ejemplo, lo que yo hago en la programación web, eso se utiliza mucho. O sea, yo no me voy a poner a hacer un slide o un banner que cambie de tal forma y todo eso, no puede ser independiente, pero más bien yo busco algo que ya esté hecho, listo, lo implemento en mi código. Listo, pues no sé si nos damos un descansito y seguimos ahorita o decimos otra frase. Sigamos. Yo creo que es bien importante, incluso es muy cercano a lo que intentamos hacer con las programaciones. Decir al estudiante, a usted se le dificulta mucho programar porque usted no entiende cómo estructurar su problema. Investigar, no sabe qué está resolviendo. Sí, no se sabe qué es lo que está resolviendo. Y de alguna manera con otra metodología tan diferente se hace algo parecido, ¿sí? Que ayuda como a crear esa lógica y cómo a estructurar el problema. Pero es bien interesante el modelo. Y además, sin molestar a Kevin, porque pues, el error es de todos. Y es en la forma en que, tienes la razón, ¿cuánto nos costó tener que volver a tomar todas esas fotos por no haber planeado desde el principio? Y no solo a nivel de programación, sino a nivel de gestión. Sí. ¿A quién me ayuda con eso? ¿Cuánto nos Lo que la pagó. está caliente bien? No, pero es cierto. Sí, es que yo no solo por planear